¿Qué tal, amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana. Hoy vamos a conversar con un personaje emblemático en el estado Lara. Algunos de las nuevas generaciones quizá no saben que también ha sido una de las grandes pianistas. La conocen más por su labor social, por su proyección, incluso su inclinación y su inquietud política también. Yuyita de Chozone. Y con ella vamos a conversar en los próximos 60 minutos. Bienvenida al espacio, Yuyita. Muchísimas gracias, José Luis. Un honor y un placer estar aquí contigo hoy. Yuyita, para los que nos están siguiendo a través de 60 minutos, hablemos de cuándo nace, dónde nace Yuyita de Chozone, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban. Háblanos de esas raíces. Bueno, mira, yo nací en Caracas en el 29 de mayo de 1943, que por cierto fue el año del desembarco en Sicilia de las tropas aliadas cuando empezó el rescate de Europa de la Guerra Mundial. Al año siguiente fue Normandía y ya. Nací en la clínica del doctor Eduardo Fleri Cuello, que quedaba en Caracas de Cuño a Cuartel San Carlos. Era un ginecostetra maravilloso y tenía su clínica propia, y un hombre cultísimo que hablaba 14 idiomas y 7 dialectos indígenas, que por cierto con él aprendí yo una de las oraciones religiosas más lindas porque me la enseñó desde muy chiquita. Mi papá era Emilio Ríos Vale. Era caraqueño por los 4 costados, de esos que dicen que de Petare para allá todo es monte y culebra, pero a él le gustaba Barquisimeto. Y mi mamá era María de Lourdes Carmona Yuya, hija de don Federico Carmona, natural de Carora, y se habían ido para Caracas, sí, fundador del Impulso, a mucha honra, y se fueron para Caracas en el año 26. Bueno, yo nací en el 43, soy hija única. No tuve hermanos, pero mis primos, todos los del lado Ríos y del lado Carmona, para mí son mis hermanos, realmente. Y bueno, yo estudié después la primaria, entré a estudiar en el Colegio de San José de Tarbes. Primero en el que queda lo que es hoy en día la avenida Urdaneta, cerquita del Ministerio de Relaciones Interiores, porque mi abuelo Ríos Maldonado era el gobernador de Caracas cuando trajeron a la congregación de hermanas de San José de Tarbes para educar a las niñas caraqueñas, y por cierto las Ríos siempre fuimos muy consentidas allá en el San José de Tarbes de Caracas, con la suerte de que mamá, barquisimetana reencauchada porque había nacido en Carora, estudió en la Inmaculada, o sea, San José de Tarbes de Barquisimeto, y bueno, una familia tarbesiana totalmente, que después te contaré más adelante, qué bueno, porque la mamá de Pablo, que viene después, y mi mamá se conocieron en San José de Tarbes. Yo entré a estudiar piano y teoría y solfeo en la escuela de música que dirigía el maestro Juan Bautista Plaza. Empecé a los 7 años. Esa quedaba de Salas a Caja de Agua, muy cerca del Panteón Nacional allá en Caracas. Y el maestro Plaza era el maestro de capilla de la Catedral de Caracas y había hecho su carrera de estudios musicales en la Academia Pontificia en Roma para los estudios musicales, y había solo 2 escuelas de música en Caracas: la Superior de Música del maestro Sojo, donde fui después cuando ya estaba más grande a estudiar otras materias complementarias, y la del maestro Plaza, que a la larga fue como mi segundo padre. Era una bellísima persona. Él era el papá, por cierto, de Gonzalo Plaza, que fue ministro, embajador de Venezuela ante la OPEP, y fue director de identificación, tuvo cargos muy importantes, y el maestro Plaza, pues uno de los grandes maestros, compositores y educadores musicales. Y figúrate tú cómo sería de importante, estando yo chiquita todavía, que era obligatorio que cantáramos en el coro, así estuviéramos estudiando cualquier instrumento, que yo estuve cantando como niña chiquita en el estreno de la cantata criolla Florentino y el Diablo, que compuso Antonio Esteves, y que se estrenó en esa época, bellísima. Todavía se interpreta, ya mucho menos, no sé por qué la música venezolana culta se ha venido a menos,
pero estaba como niña cantando, y la novena sinfonía de Beethoven, esa era una cosa increíble, y el maestro Plaza llevaba a Lirio Díaz a ilustrarnos las clases de historia de la música. Bueno, era una maravilla de aprendizaje de cultura, y eso fue para mí, siendo niña, una nutrición inmensa de arte, de cultura general. Uno aprendía idiomas. En esa época interrumpí los estudios de primaria, que de paso me tenían una institutriz que me ayudara un poco a llevar las tareas, porque estaba en el ballet, en la Academia de Ballet de Steffi Stahl, que fue la pionera no solo del ballet en Venezuela, sino de la gimnasia rítmica en todas las escuelas. Ella vino con aquel barco de judíos que vinieron, que López Contreras dejó entrar cuando la guerra, que se salvaron en Venezuela cuando vino la familia de Sofía Inver, los Gamos, toda esa gente. Entonces llegó esta profesora que fundó el ballet y la gimnasia rítmica en la Escuela Experimental Venezuela. Y entonces esa primera academia de ballet entré yo de 3 años, y lo continué, por cierto, hasta muy entrada ya adulta, casada con niños, porque a Pablo le encantaban todas esas cosas, pero eso es harina de más adelante. Entonces de allí me fui con mi mamá, que me llevaron a los Estados Unidos, y estuve estudiando 1 año de la primaria, año y medio, en Filadelfia, en la St. Joseph Academy. Eso me sirvió de mucho para aprender el inglés, que para mí es casi como una segunda lengua materna. Regresé, continué los estudios de música, y bueno, ya te podría decir que mi vida se desarrollaba entre el ballet, las clases de piano, ya las clases formales otra vez en el Colegio de las Hermanas de San José de Tarbes, hasta que vamos a llegar, cuando ya entré al bachillerato, que no sé por qué razón, porque nos mudamos de dirección, más que todo pienso que por eso fue, porque se acabó la casa grande de mi abuela, doña Francisca de Carmona, donde vivíamos todos, porque era una casa de 14 habitaciones. Vivían todos los primos, los que estaban solteros, sobre todo, muchas mascoticas, todas esas cosas. Bueno, se acabó la casa, que era lo que es hoy la avenida Fuerzas Armadas, y era Plaza España a Socorro, a 1 cuadra del cine Hollywood. ¿Tú llegaste alguna vez a conocer el cine Hollywood? Bueno, eso era lo máximo. Ahí pasaban todas las películas mexicanas buenísimas de Jorge Negrete. Era la época del oro del cine y mexicano. Era una maravilla, José Luis, porque, claro, durante la guerra resulta que llegaban pocas películas de Europa, y entonces más que todo llegaban aquí las mexicanas y las argentinas, y uno tenía pues aquella variedad inmensa de ver las mejores películas del cine mexicano de esa época, y me sirvió eso de mucho más adelante, porque Pablo es como fascinación con el cine mexicano. Chuyita, ¿por qué el piano? Mira, el piano, yo te diría, mi mamá tocaba piano muy bonito, aprendido en el Colegio de las Hermanas de San José de Tarbes, de aquí de Barquisimeto, de Inmaculada Concepción, y ella tocaba siempre en la Casa Vieja, y me pusieron, por cierto, mi primera maestra de piano fue Leonor Guevara Núñez, tía de Taormina, que vivía en el Silencio. Después estudié clases particulares, muy chiquita, no me llegaban los pies al suelo, yo empecé como de 3 años, y después me pusieron en clases de piano un poco más formales con el maestro Luis Espinel, que fue el profesor de Judith Jaimes. Yo conocí mucho a Judith desde la infancia, pero debe ser algo innato, vocacional, porque a mí nunca me tuvieron que decir vaya, practique o vaya y ensaye. Siempre me encantó, siempre estaba muy contenta de pasar horas en el piano, con el ballet igual. En cambio, para hacer las tareas del colegio eso costaba mucho, por eso me tenían una institutriz. Bueno, estabas muy activa, con muchas ocupaciones desde el punto de vista cultural, pero ¿y qué de la niña Yuyita? O sea, ¿qué le gustaba jugar? Porque me dice que eres hija única, pero tenías bastantes primos. Todos los primos, sobre todo me encantaba cuando llegaban los primos Carmona de aquí de Barquisimeto a pasar vacaciones. Éramos terriblemente traviesos. Figúrate que nos montábamos en los techos de la abuela.
Yo me imagino que ahorita me pasara eso y creo que me volvería loca. Le quebramos todas las tejas a doña Pancha, que era viuda, que no tenía mayores ingresos. ¿Cuánto costaría componer todas aquellas tejas? ¡Qué horror! Teníamos, había una anécdota muy especial, porque como era detrás de lo que es la Avenida Fuerzas Armadas, por detrás, hoy en día yo razono que lo que teníamos detrás era el viejo Hotel Cervantes, donde vivía Julio Garmendia. Yo no sabía eso. Y tenía al lado un botiquín que se llamaba, donde había una rocola increíble que ponían todas las canciones de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de todos esos cantantes de esa época. Y entonces yo veía las muchachas meseras que servían, que pasaban, todos los primos nos poníamos en la ventana de uno de los tíos a mirar aquel botiquín porque era como un antro de pecado, me imagino yo, y tendríamos 7 años, 8 años, no teníamos idea de lo que estábamos viendo. Hoy en día yo razono que esas pobres muchachas a lo mejor eran ficheras, pero eso era animadísimo, y ahí aprendimos a amar toda esa música popular estupenda de la época. Y bueno, Yuyita, tenemos que hacer una pausa para cumplir con los compromisos de publicidad. Al retorno me gustaría que habláramos de ese tránsito hacia la adolescencia y nos hable de a qué se dedicaba la joven Yuyita Chozón. Así que en breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con un personaje referente de nuestro estado, Yuyita de Chozones. Yuyita, en el primer bloque abordamos toda la infancia, tu nacimiento, esas raíces. Ahora hablemos de la adolescencia y de la juventud. Háblanos de cómo fue tu tránsito hacia la secundaria y todas las actividades complementarias que hiciste. Bueno, empezó marcada mi adolescencia con un evento muy triste, que fue la muerte prematura de mi madre en un accidente aéreo. Yo tenía 12 años, ya iba para los 13, y ella se mató en un accidente de aviación que venía el aparato desde Nueva York el 27 de noviembre, ya este año eso fue en el 56. Ella venía desde Nueva York en la línea aeropostal y chocó contra el Cerro del Ávila, y ella tenía 40 años. Y realmente ahí se marcó ya el tránsito, digamos, hacia ir madurando, porque siendo yo hija única, la falta de mi mamá era muy fuerte, a pesar de que tuve la suerte de que todas mis tías eran mis madres. Por una parte estupendo, pero por otra también fue triste porque cada vez que uno me faltaba era de nuevo una orfandad. Y entonces había algo muy peculiar en la forma en que yo vivía entre las tías y mi papá. Cuando yo estaba de malcriada con mi papá o que me enojaba porque no me daba permiso para alguna cosa, me iba para casa de mi abuela y mis tías. Y cuando me regañaban la abuela y las tías, me volvía para casa de mi papá. ¿Y tú recuerdas cómo recibiste la noticia? ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién fue la persona que te dio esa noticia tan trágica? Horrible, porque ese día yo estaba esperando a mamá, que sabía que llegaba, y estaba en el colegio, ya había entrado al colegio, al bachillerato, estaba en primer año, y me quedé esperando, era la 1, era las 2, nadie me iba a buscar. Por fin llegó una niñera de una de mis vecinas que íbamos juntas al colegio, y yo entusiasmada decía: mi mamá debe estar ya en la casa, me trae tal cosa, me trae unos zapatos, esto, aquello. Y ella me miraba con una cara de tristeza horrorosa, pero yo no entendía qué pasaba. Cuando llegué al apartamento, porque ya nos habíamos mudado de casa de la abuela, porque tumbaron todas esas casas coloniales de las Fuerzas Armadas, bueno, me recibieron mis tías, por cierto, que estaban desesperadas, bañadas en llanto, y para mí fue un shock terrible porque un accidente no prepara a las personas para la idea de la muerte, y mucho menos esa edad. Y tuve una época de rebeldía muy grande. Yo peleé con Dios, pero fuertemente. Yo te digo que yo volví, digamos, como 3 o 4 años después, gracias a los padres de la Universidad Católica, que los jesuitas son muy inteligentes, y me volvieron al redil. Pero yo estaba peleadísima con Dios, porque decía: pero ¿cómo es posible, mi mamá? Y hasta el sol de hoy, bueno, en el Cerro del Ávila fue muy duro. Mi papá no estaba conmigo en esos momentos porque él subió con el doctor Ramoncito Aguiar Nieto, primo hermano de mamá,
que era el papá de Raymond Aguiar, que aquel abogado que murió. Que fue penalista. Penalista, etcétera. Y la reconoció mi papá con Ramoncito por los anillos, porque quedó destrozado. Venía un equipo de béisbol en ese avión, fueron como 28 muertos. Y por cierto que la corrupción siempre ha estado presente en muchas cosas tristes de Venezuela. Pasó que los aviones de Aeropostal, que fueron 2 seguidos ese año viniendo de Nueva York, el primero no fue por radar, fue un problema de falla de gasolina, lo que fuera, que fue en julio del año 56, pero el de mamá fue por radar, porque al avión no tenía radar instalado y en el año 56 todas las aerolíneas ya tenían radares en los aparatos. Mandaron al aparato, al piloto a dar una vuelta para volver a abordar la pista de Maiquetía, y el señor, que era un francés, Marcel Convalver, se perdió. Él creyó que iba a Puerto Cabello y se metió a Caracas. Él entró por el Abra y cuando fue a dar la vuelta estaba un poco lubrado, se encontró con el Ávila de frente, no tuvo tiempo de maniobrar y se estrelló cerquita del Humboldt. Entonces papá no estaba conmigo en ese momento. La verdad es que todavía, José Luis, la muerte de mamá y la falta de ella me es dura, me hace falta. ¿Qué recuerdos te vienen de esa madre? Mira, estupendos, porque mamá fue una mujer de muy buen criterio, tenía una educación exquisita, siempre se empeñó en las cosas más importantes de la cultura, del espíritu, que yo aprendiera francés, inglés, que estudiara arte, y me apoyó en todo, y era muy adelantado para la época, porque tú te pones a ver, en el año 47, cuando yo entré al ballet, eran muy pocas las niñas que estaban en el ballet, eso se veía como una cosa de, pero qué cosa, ¿cómo va a estar esta niña en una clase de ballet? Era muy, muy avanzada ella para su época y tuvo, pues, por supuesto, el apoyo de papá para que me criara con todas las... Mi papá había tenido la suerte también de educarse en el colegio alemán de Caracas y estaba muy abierto a la cultura europea y hablaba el alemán, que era una maravilla. Por eso yo tuve un poquito de la influencia del francés, del alemán, del inglés, que me ha sido fácil aprender los idiomas, porque en la casa con mis padres se hablaba. ¿Qué cree Yuyita que sacó de su mamá y qué característica de su padre? De mi mamá, yo quisiera haber sacado muchas cosas. Primero, que era muy bonita. Segundo, que era una mujer muy prudente, muy diplomática, y yo como que no creo que sea tanto. Pero sí, por lo menos... Pero eres muy sociable. Esa parte la saqué, la parte de ser muy sociable y de que yo te digo que mamá tenía una cualidad, que llegaban todas las amigas y le consultaban porque tenía buen criterio, pero ella les daba buenos consejos. A mí no es que vengan a pedirme por buen criterio, es que yo creo que yo tengo una cara de sofá, de confidente, que a mí solo me vienen y me echan los cuentos, entonces yo no encuentro qué hacer. Pero claro, toda la gente amiga viene, me cuenta, me dice, en eso soy un poco como mamá. O sea, pudiste perfectamente estudiar psicología entonces. Hubiese podido. Y de papá he sacado también un poquito eso, porque él era muy amistoso, muy sociable, muy ese tipo de señores que se inclinaban delante de las damas. Él era un empleado de las compañías petroleras de esa época, que era la Friedrich Schneer Petroleum. Trabajaba en La Guaira, y por cierto que a él le tocó, José Luis, trabajar en uno de los deslaves más horribles que yo he visto, que cuando yo vi este deslave de la época ya del 2000, bueno, me pareció que el que vivió papá era peor. Y mi mamá, por cierto, se fue por el cerro, el Ávila, a pie con una sobrina de mi papá, y llegaron a La Guaira y lo encontraron sacando gente de la creciente. Mi papá era una persona, como te digo, solidario, era valiente, era arrojado, de eso saqué de ellos. Ahora, en mi adolescencia,
yo me dediqué muchísimo al piano, sobre todo, porque de verdad que me gustaba muchísimo, y mi profesora de piano era la profesora Olga Mondolfi, después la profesora Lina Parenti, y me dediqué a dar conciertos desde muy joven, estudiante todavía, tocaba en la televisora nacional, en los concursos para estudiantes, y la adolescencia mía como que terminó muy pronto, porque yo conocí a Pablo a los 17 años, me casé muy joven a los 18, que todavía está uno terminando la adolescencia, y ya, ahí entré ya de una vez en la adultez, y la adolescencia fue corta. Estaba estudiando con los jesuitas, me dijiste. No, yo iba mucho, yo estudiaba en el Colegio La Guadalupe y después entré a la Universidad Central de Venezuela. Empecé estudiando odontología, imagínate tú, cuando me gradué de bachiller, porque siempre me ha gustado las ciencias de la salud. Pero ahí conocí a Pablo, nos casamos. ¿Cómo fue que lo conociste? Tampoco es que me vas a echar el cuento así tan corto, ¿no? ¿Cómo fue ese flechazo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que te llamó la atención a ti de él? ¿Y qué te comenta él que le llamó la atención de ti? Bueno, te voy a contar la parte mía, que fue muy, ¿cómo te diría? Muy particular, porque yo estaba aquí pasando una vacación, casa de mis primas, y mi madrina era Octavio, la mamá de Ezequiel Bujanda, de Antonio Bujanda, el pianista y pintor, era como hermana de mamá. Y Pablo, yo no lo conocía, tenía una fiestecita en su casa, que se cayó donde vivimos toda la vida, para una de sus primas, y mi madrina llamó a la mamá de Pablo: ¿será que yo puedo llevar a mi ahijadita porque está aquí pasando vacación? ¿Cómo no? Tráiganla. Entonces conocí a Pablo y fue así como una empatía de una vez a primera vista, porque a Pablo le gustaba siempre lo mismo que a mí. Le gustaba la música, le gustaba la farándula, le gustaba el ballet, le gustaba el teatro. Conversamos toda la noche y entonces una gran empatía, pero sucedió que no nos volvimos a ver más o menos durante un año. Entonces, al año siguiente yo vuelvo a Barquisimeto a pasar unos días de diciembre, y Pablo me había mandado un telegrama, se usaban los telegramas, imagínate tú, donde me invitaba a su graduación de abogado, y yo, muy mal educada, no le había contestado. Cuando llego a Barquisimeto le pregunto a Carlos Azuaje del colegio Los Próceres, le digo que dame el teléfono de Pablito Chosone, porque qué pena, se graduó de abogado y yo ni siquiera lo felicité. Llamé a Pablo, nos invitó a salir, que quería hacer formal el noviazgo y que nos casáramos en diciembre. Mi papá le dijo: mire, mijito, piénselo muy bien, porque esta niña no sabe cocinar, mire el desorden que tiene en este cuarto, ella no sabe ni un café. Dijo: no, don Emilio, no se preocupe, porque si yo quisiera que ella estuviera todo el tiempo metida en la cocina y recogiendo y haciendo, yo me empataba con la señora que trabaja en mi casa, así que no hay ningún problema, déjela que ella ya aprenderá. Y entonces hasta ahora no he aprendido a cocinar. Bien, vamos a hacer una pausa, Yuyita, porque ahora viene entonces esa etapa ya del matrimonio y de las actividades complementarias, que ya la decisión de radicarte en Barquisimeto, ¿no? Así que breve pausa y regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana, conversando con Yuyita de Chosone. Yuyita, entonces, bueno, nos hablaba de que ya el doctor Pablo Chosone pues formalizó con tu padre la solicitud de un noviazgo formal, e incluso ya fijando fecha para casarse en diciembre. Háblanos acerca de eso y además, ¿cuántos años han pasado ya de esta unión? Bueno, mira, nos casamos en Nueva York el 18 de diciembre del 1961. Yo me había ido a estudiar a Nueva York en la Universidad de Columbia unos cursos de historia, porque a mí me encanta la historia. Y decidimos que lo mejor era que nos casáramos en Nueva York, porque nos pusimos a sacar cuentas. Casarme en Caracas era un gentío y bueno, ya en esa época uno sacaba cuentas de todas maneras de los costos. En Barquisimeto, más todavía, porque estaba la familia de él y la mía a full tope. Entonces resolvimos que más bien nos casábamos en Nueva York, donde estaba nada más una parte de la familia, fueron los que pudieron,
Y la plata que teníamos ahorrada la invertimos en viajar a Europa, que era, yo decía, pero bueno, ¿por qué uno hace tanto gasto en hacer un fiestón para que los demás disfruten y uno se tiene que limitar de muchas cosas porque gastó todo en la fiesta? No, nosotros nos fuimos a Europa y fue un viaje maravilloso. Entonces, cuando regresamos, resolvimos que mejor nos íbamos a vivir para la casa de los padres de Pablo, por lo mismo que yo no sabía cocinar ni sabía hacer nada. Mis suegros fueron siempre estupendos, muy permisivos, y yo allá siempre fui como una huésped de honor. Mi suegra se ocupaba, ya la ropa está limpia, me la ponía arriba de la cama para que yo lo ordenara como quisiera. La cocina, sigo sin saber cómo se hace, algo espantoso, pero pobre Pablo, que ha sido muy paciente. Y la verdad que tengo que reconocer algo muy importante, José Luis. Pablo para mí fue siempre el apoyo más grande para el desarrollo de mi carrera musical. Yo recorrí medio mundo dando conciertos, recitales solistas o con sinfónicas. Pablo siempre a mi lado y siempre dándome todas las facilidades para que yo pasara horas de horas encerrada sola estudiando mi repertorio. Y con la suerte de que en el Conservatorio de Música primero quedaba en la esquina de mi casa, la casa bonita que hoy en día también está caída. Y después entonces cuando ingresé a la política, que por cierto fue muy curioso mi ingreso a la política, porque siempre me llamaba la atención si mis abuelos fueron políticos. Pero fue muy curioso porque estaban en mi casa Canache Mata, por cierto que está pidiendo convención nacional ahorita para... Carlos Canache Mata. Canache Mata, y doña Doris y Miguel Romero. En una actividad que pidieron mi casa porque tenía corredores muy amplios. Entonces dice doña Doris: doctor Chozone, ¿usted se quiere inscribir en el partido? Y él le dijo: doña Doris, sería un honor, pero no puedo porque yo soy miembro del Poder Judicial y el Poder Judicial es apolítico absolutamente. Entonces dijo: entonces que se inscriba Yuyita. Entonces, imagínate, de una vez fui apadrinada por Doris Parra de Orellana y Miguel Romero. Esa fue mi entrada a Acción Democrática. Entonces, dos gobernadores del estado Lara. Sí, señor, dos gobernadores, y yo sigo siempre admirando que para mí, no porque fueran compañeros, pero han sido de los mejores que ha tenido el Estado, y muy larenses. Entonces allí empezó un poco mi actividad política de la mano de ellos dos, y fui subiendo en actividades poco a poco, hasta que llegué a ser directora de Educación del Estado y secretaria general de Gobierno, que por cierto tengo dos satisfacciones muy importantes de ese periodo, y aunque digan que el tránsito por la política es desagradable, pero cuando se tienen logros es importante. El primero fue el poder lograr que viniese el ministro de Relaciones Interiores de esa época, que era José Ángel Siliberto, en la época del presidente Lucinchi, personalmente a traer el cheque con el pago íntegro de toda la deuda del contrato de los educadores para ese momento. Por cierto, presidente de Sumalara, de los colegios de profesores, etcétera, era Vladimir Silva. Sí. Muy serio, por cierto, un gran... Por cierto, esta es la foto que estamos viendo en este momento. Bueno, muy importante porque ese es mira, fue tan satisfactorio que todos los colegas de todos los gremios, indistintamente de su inclinación política, me dieron placas de reconocimiento y las guardo como un tesoro con mucho cariño porque fue, creo que la única vez que se ha cumplido. Esa foto que tiene en la mano el cheque, el ministro, es el pago de los educadores. Era gobernador Mariano en ese momento. Tú venías de ser la directora de Educación y pasaste a ser la secretaria general de Gobierno. Secretaria general de Gobierno. Entonces, en el acto aproveché otra circunstancia, que fue el terreno que tenía Fundalara en el cruce de la avenida Capanaparo con Madrid, que estaba destinado a una edificación escolar. Logramos convencer a todo el mundo para que se hiciera una nueva sede para el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo. El actual Conservatorio de Música de Barquisimeto. Sí, señor. Y quiero hacer la acotación muy importante, que es el único que ha sido construido mediante concurso, se llamó a concurso, y lo ganó la arquitecto Consuelo Arellano. Está hecho de una manera que se aísla el sonido
y acústicamente está preparado para que no se estorbe el sonido de unos instrumentos con otros. Pero tristemente ese proyecto no se ha terminado. Tan bello que tú lo ves, pero falta construir el auditorio para 700 personas, que el proyecto está aprobado con el concurso, pero nadie se ha ocupado de terminarlo, y el edificio administrativo. Sería ideal que ahora la nueva administración de la gobernación, que es una dama que posiblemente tenga sensibilidad, porque las mujeres dicen que tenemos más sensibilidad que los hombres, se interese por concluir ese proyecto tan hermoso hecho mediante concurso por una mujer arquitecto y que es único en su estilo en América Latina. Y por cierto, estoy viendo aquí unas fotos también de tu llegada y la creación de Bandecir, el banco de sillas de ruedas, que iniciara la ex primera dama Blanca Rodríguez de Pérez, y que ha sido, digamos, casi que un sinónimo de Yuyita Chozone. Uno asocia el nombre Yuyita Chozone con el banco de sillas de ruedas. Háblanos cómo y en qué momento llegaste tú a presidir el banco de sillas de ruedas acá en el estado de Lara, y las satisfacciones que te ha dado, que te ha brindado, y el apoyo que tuviste incluso en esos inicios de la primera dama. Muchísimo apoyo, a Dios gracias. Doña Blanca vino en 1984 en una de sus visitas y reunió un grupo de sus amigas. Podíamos en esa época entregar hasta 80 sillas en un acto de entrega de sillas, una bellísima labor. No ha sido fácil, por supuesto, porque hemos pasado por baches difíciles, pero las satisfacciones son inmensas, porque Arístides Bastidas, que fue un periodista muy destacado de la página científica y que fue un discapacitado, llamó las sillas de ruedas y el trabajo de Bandecir un puente con la vida, porque hay que ver, José Luis, cómo le cambia la vida a una persona que tiene limitaciones teniendo ese apoyo para movilizarse. Y quiero solamente mencionar un caso que se refleja igualito en muchos más. Una joven que estudiaba en la Universidad UCLA, en la Lisandro Alvarado, quedó discapacitada por un accidente, estudiaba administración, le facilitamos la silla porque ella estaba reducida a una cama, pudo reincorporarse a sus clases en la universidad, se graduó, trabaja, educó a su familia, y su primer trabajo fue justamente en el departamento de rehabilitación del Hospital del Tocuyo, con su silla de ruedas que se le facilitó a través de Bandecir. Entonces, claro, ese puente con la vida le facilita a la gente ir a trabajar, educar a su familia, o por lo menos ir a las terapias, o hacerle un poquito más llevadera la vida en el hogar a los familiares y a la persona que se moviliza hasta para ir a tomar el sol. No se imagina nadie el alivio que puede ser el facilitar un aparato clínico para que se muevan las personas. Es un acto de solidaridad muy importante, y mientras yo tenga vida o salud, no lo voy a defraudar a doña Blanca, que ya está muy entrada en años, pero su hija Carolina es una valiente que sigue adelante. ¿Cuántos años en Bandecir? Y no sé si llevan alguna estadística de la cantidad de personas beneficiadas. Como no, tengo 34 años en Bandecir Lara y hemos atendido hasta ahora a más de 5.000 pacientes. Estamos por 5.300 y muy reducida la actividad, porque hoy en día, tú sabes que las sillas de ruedas no se fabrican en Venezuela, son importadas y hay mucha dificultad para encontrar divisas. Se ha vuelto, imagínate tú, con el precio del innombrable, ahora importarlas es muy cuesta arriba, y lo que estamos haciendo en este momento, por recomendación de Carolina Pérez, es que las que se rescatan, porque ellas no se regalan, ni se alquilan, ni se venden, se prestan por todo el tiempo que el paciente la necesita. Cuando las recuperamos, le hacemos servicio y la volvemos a poner en uso para otras personas que la necesitan. Y si están realmente muy deterioradas, las piezas se usan en reparar otras que puedan ser reparadas. Yuyita, estoy viendo acá unas fotografías de tuyas, incluso en conciertos internacionales de piano. Háblanos acerca de esa trayectoria como pianista, porque
quizás las nuevas generaciones poco conocen sobre eso, el renombre que llegaste a tener como pianista y las principales satisfacciones que te dio. Bueno, voy a empezar por una muy importante que fue cuando estuve en Inglaterra en 1969 representando a Venezuela en el concurso internacional de Leeds de piano, que es uno de los más importantes del mundo. Y habían 72 participantes, yo llegué hasta la semifinal. Entonces me gustó mucho esa experiencia, fue para mí muy importante, sobre todo porque yo tuve que estudiar y practicar un repertorio de 4 recitales que los mantuve durante mucho tiempo, conciertos de piano y orquesta. Estudiaba 12 horas diarias para poder estar a la altura y eso para mí fue una experiencia maravillosa. Conocí a los principales pianistas de mi época, que muchos de ellos todavía están ejerciendo en Europa, en Estados Unidos, sus grandes dotes artísticas. Eso fue una de las cosas más importantes que yo he logrado. Me gustó muchísimo esa foto que tú estabas enseñando, fue en el sesquicentenario de Andrés Bello y yo estuve por eso siempre con mi propio recursos, yo nunca pedí apoyo de ningún tipo a ningún gobierno, tengo esa satisfacción. Estuve en Perú, toqué en Lima, toqué en Arequipa, pero esa foto es en el Acuerdo de Cartagena, en la sede del Acuerdo de Cartagena, que tuve la experiencia maravillosa de dar un recital tocando debajo de un manto de Paracas, que esos son, creo que se conservan como 4 o 5 en el mundo, en los museos más importantes de la cultura pues incaica, de una de las maravillas de artesanía que hacían, milenaria por cierto, de esos indígenas de la antigua precolombina Perú, precolombino de los incas. Esa experiencia de tocar debajo de aquella maravilla, eso yo creo que es algo que nunca lo podré olvidar. Bien, Yuyita, tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conociendo más del lado humano de Yuyita de Chozone. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con Yuyita de Chozone. Y Yuyita, me hablabas en anteriores segmentos del matrimonio. ¿Cuántos años ya tiene de matrimonio Yuyita? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos nietos? Háblanos de eso. Bueno, fíjate, nos casamos el 18 de diciembre del 61. Ya perdí la cuenta de los 50 y cuantísimos que son. Y fíjate que la gente decía, pero qué niños estos que se dedican nada más que a la cultura, que al arte, que eso no da réditos en la vida, todo eso no irá a durar, pero ni 6 meses y ya vamos para 60. Entonces tuvimos 2 hijos, Juana Inés, la mayor, que es médico, que nació el 19 de octubre del año 62. Y el nombre lo escogió su papá porque siempre admirador de Sor Juana Inés de la Cruz, la poetisa mexicana. Por cierto, una mujer muy independiente, de gran personalidad y bueno, apartando y salvando las distancias, Juana Inés tiene mucha personalidad también, se dedica a la medicina del deporte. Y salió al abuelo Carlos Chozone, gran deportista, que aficionado al ciclismo, al tenis, a la equitación, a todas. Bueno, figúrate que mi suegro fue uno de los primeros que subió al Pico Bolívar, alpinista, y hasta los finales de su vida, ya cuando estaba muy anciano, todavía jugaba tenis y montaba bicicleta. Bueno, Juan Inés es deportista y por eso se dedicó a la medicina del deporte, pero no obstante le encanta la cultura, es una melómana decidida, es fanática de la ópera, del teatro, es una muchacha culta, muchacha no, ya tiene 50 y dele, y que me disculpe por estar diciéndole edad. Y Pablo Ernesto, el menor, se llevan casi 7 años, él es con ese gusto que tenemos a la farándula, muy amigos toda la vida de Alfredo Sadel, es su padrino, fue su padrino. Y Ana, gran tenor de Venezuela. La voz de oro más importante, y no porque fuera la voz de oro de aquel concurso, sino realmente algo espectacular, y que tuvimos la fortuna de verlo triunfar en Europa cantando ópera, que no es solamente la canción popular su fuerte, que fue maravillosa, sino el éxito que tuvo como cantante
cantante de ópera en los principales escenarios del mundo. Venezuela está en deuda con mi compadre Alfredo Sadel. No se le ha dado el relieve y el valor tan extraordinario que realmente tuvo. Dígame cómo era de apreciado en Cuba, en México, en Belgrado, allá en Yugoslavia, cantó en Rusia, en el Bolshoi. Bueno, una cosa extraordinaria, pero aquí no fue suficientemente apreciado. Su hija, por cierto, Elvia, que le decimos Yelú, es una soprano muy exquisita que está cantando en Barcelona, en España. Es muy dedicada a la ópera, a la zarzuela, y aquí tampoco se conoce la trayectoria de la hija de Alfredo. Entonces, mi hijo, el ahijado de Alfredo, es aviador y en este momento está muy lejos de Venezuela trabajando en aerolíneas a 11.000 kilómetros de acá, porque las aerolíneas han ido mermando su cantidad como empresas, también los aparatos han mermado en cantidad, el número de vuelos también, entonces no es fácil la actividad para los aviadores y tuvo, como muchos venezolanos, que buscar otros horizontes. Él se casó. Y su esposa es María Elena, ex esposa, María Elena Expósito, una joven excelente a quien le tengo el mayor aprecio y sobre todo agradecida porque me han dado el nieto más espectacular, es la alegría de nuestra vida, que se llama Juan Pablo Chiozón Expósito, de 10 años, aficionado al fútbol, como el que cree que es así como el sucesor de Messi, y también al tenis, porque salió a su tía Juana Inés y a su abuelo Carlos, y admira a Federer, él es seguidor de Federer. Bueno, y Pablo y yo hemos compartido pues absolutamente todo ese gusto por la farándula en primer lugar. Pablo, admirador de María Félix, dígame, de los boleristas, Olga Guilló, Libertad Lamarque, bueno, una cosa fabulosa por la parte del mundo popular, pero también por la parte clásica de la ópera. Siempre fuimos melómanos, furibundos de la época que se podía. Figúrate que teníamos la suerte de, yo veía, mire, se presenta la ópera Carmen en el Metropolitan de Nueva York dentro de una semana. Bueno, vámonos, cogíamos, no era ni caro porque el dólar estaba contra 30, entonces uno compraba los pasajes, veía Carmen y volvía para atrás. Entonces, y en Europa otro tanto. Nosotros en París vimos sobre todo el ballet, lo aprovechamos mucho en París porque conocimos a los principales, de Nureyev para abajo, lo conocimos personalmente y veíamos sus clases en la Ópera de París. Hemos tenido la suerte de conocer las más grandes estrellas de la danza, de la música, del teatro que hubo en el siglo XX. De hecho, vi una foto con Marcel Marceau. Con Marcel Marceau, por supuesto, el mimo más extraordinario y que fue único en su arte en el mundo. Hay muchos seguidores, pero ninguno como fue él. Y teníamos, por ejemplo, yo conocí personalmente al maestro Andrés Segovia, el más grande guitarrista, que fue maestro de Alirio Díaz, por decirte algo. En las clases, como te decía, de Nureyev en la Ópera de París, haber visto los principales actores de teatro y de cine en su momento. Entonces, por ahí anda una foto de Pablo con María Félix. Hay otra tuya con el Ballet Nacional de Cuba. Mira, esa fue una de las grandes cosas. Cuando yo fui directora de Cultura en la primera presidencia de Carlos Andrés, tuvimos la suerte de poder traer a Alicia Alonso con el Ballet Nacional de Cuba al Teatro Juárez. Imagínate tú, montaron las cosas más espectaculares porque Alicia Alonso, hay que reconocer que es una de las grandes bailarinas del siglo XX en el mundo. Estuvo en mi casa con toda esa compañía del Ballet de Cuba. Entonces, y está viva Alicia, ya tiene 90 y pico, está lúcida y todavía da clases de ballet, vive en España. Y te has viajado por el mundo. ¿Qué paisaje es más recurrente en tu mente? París. Y Nueva York, porque yo estudié en Estados Unidos. Para mí París y Nueva York son como Barquisimeto, porque para mí Barquisimeto, por supuesto, es más que Caracas. Yo nací en Caracas por accidente sería, pero llevo aquí viviendo toda mi vida y si me corren de Barquisimeto me siento en el Cardenalito a dar gritos, yo no me quiero ir de aquí nunca. Entonces, para mí París y Nueva York, de todos mis viajes, ya uno hace abstracción en estas épocas ya de la madurez, de la vejez,
y de lo difícil que se ha vuelto todo, ya es difícil ir hasta para Cúcuta, pues. Me dicen, ¿a dónde va? Bueno, si yo pudiese volver a viajar, me iría solamente a Nueva York y París, porque son no solamente, París especialmente hermosa, pero son capitales de cultura del mundo, donde uno puede, desde $1 hasta toda la plata del mundo, poder disfrutar de arte, desde gratuito hasta el más caro. Cuando no estás en las actividades propias, digamos, del arte, de la cultura, de la política, ¿qué le gusta hacer a Yuyita Chozone como pasatiempo, como hobby? Bueno, tengo uno muy importante que no es solo como pasatiempo, sino tal vez hasta por salud, que es la natación. Yo nado 150 piscinas que equivalen a 3.000 metros, 3 kilómetros, no todos los días porque no tengo tiempo, pero que por lo menos me mantienen de pie. Y eso en primer lugar, siempre fui aficionada a los deportes acuáticos, yo esquiaba, yo tenía la oportunidad hasta de manejar lancha, todo eso, pero ya con la edad uno se va, son etapas de la vida que van pasando. Y en segundo lugar, la lectura y el cine, el buen cine. Nunca me fastidio porque el que lee no se fastidia jamás. ¿Algún personaje clave en tu vida? Bueno, no sé si te refieres a personas que hayan influido como cercanos o como personas de la historia. ¿Me puedes nombrar los dos? Bueno, yo te diría que como personas de la historia, para mí, Beethoven, por decir, porque para mí fue un ejemplo de vida, fue el primero que se rebeló contra la condición de ser sirviente y fue un músico independiente y cambió la historia de la música. Entonces admiro mucho a Beethoven. Y en Venezuela, casi todo el mundo siempre dice, Teresa de Calcuta, no, yo a Teresa Carreño. Teresa Carreño fue como la equivalente de Beethoven, pero del lado femenino. Una mujer que para su época, imagínate, se divorció 5 veces, se dedicó al piano, viajó el mundo entero, fue, no diría la pianista, sino el pianista más conocido de su época, una maravilla y de gran personalidad, una Carreño, sobrina de Simón Rodríguez, y era hija del autor de aquella famosa Urbanidad de Carreño que le enseñaba a la gente a ser educada y tener buenos modales. Era una mujer exquisita, pero su personalidad, imagínate que el siglo XIX y principios del siglo XX divorciarse 5 veces. Sí. En Caracas no la quería, pero, y por cierto que tuve un gran orgullo, a mí me ha marcado mucho la vida de ella, y sobre todo que me llevé una sorpresa inmensa en París, yendo con Pablo, ya casada por supuesto, un concierto del famosísimo Claudio Arrau, que era un pianista chileno, alumno de los alumnos de Beethoven y todo, y me dijo, mire, Yuyita, cuando le pedí el autógrafo, mi carrera me la marcó Teresa Carreño, porque yo era un niño y la oí tocar en Chile. Y cuando la oí tocar, dije, yo voy a ser pianista. Y fue uno de los más grandes pianistas del siglo XX, y me dijo, cuando yo voy a Caracas a tocar, antes de llegar al teatro a ensayar, mi primera visita es a la tumba de Teresa Carreño en el Cementerio General del Sur, que por cierto lo están también desbaratando todo. Yuyita, ¿alguna palabra o alguna frase con la que tú te identificas? Ay, Dios mío, ¿qué será? Bueno, la alegría y el optimismo, porque yo creo que sobre todo ser alegre y ser optimista es una condición que nunca me ha abandonado, a Dios gracias, incluso hasta en las horas más adversas, y me sostienen ante todas las adversidades. Yo le decía ayer a Juan Inés, es que las mujeres no nos podemos rendir y tenemos que ser siempre optimistas, porque somos la columna vertebral de la familia, simplemente. Yuyita, ¿cómo te gustaría ser recordada? Bueno, como alguien que fue solidario y que hizo lo mejor que pudo. ¿Tu mensaje para las nuevas generaciones? Ay, que estudien, que se preparen y que hagan del mérito, de la meritocracia, la regla de su vida, porque es muy triste la condición de mendigo y de tener que vivir de rodillas extendiendo las manos esperando que le den. No hay nada más satisfactorio que lo poquito que uno haya logrado sea por haber estudiado mucho y trabajado muchísimo más sin descanso. Antes de despedir, vamos a despejar la incógnita, Yuyita, que algunos pudieran estar preguntándose si la que está en el cuadro eres tú. No, es mi queridísima prima que fue como mi hermana, Graciela Carmona de Chacín, la hija de mi tío Juan Carmona, hermano de mamá. Ella también, como yo,
nieta de don Federico Carmona, y en cuya casa estoy yo gracias a la generosidad de sus hijos. Ella murió su esposo, sus hijos no viven en el país porque se han ido en esta diáspora tan grande de toda la juventud venezolana, y a raíz del problema que hubo con el casco colonial, que se cayeron las casas, entre esas la nuestra, que es herencia del general Juan Bautista Rodríguez de la Independencia, tatarabuelo de Pablo, pero todo en el suelo. Ellos fueron tan generosos que nos dieron acogida aquí en su casa, y nos sentimos en la casa de Graciela como si fuera la nuestra, porque ella realmente fue como una hermana muy querida. Y gracias a ti, porque nos ha hecho sentir como en casa también, estando acá en esta conversación contigo, que como siempre, con Yuyita se hace en 60 minutos muy rápido, pero espero que por lo menos tengan una pincelada del lado humano de nuestra invitada en el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Será hasta una próxima oportunidad, cuando estaremos con otro personaje en 60 minutos con José Luis Yepes.